El siguiente de los temas que tenemos que comentar es un tema relativamente sencillo, también bastante útil, por el número de preguntas que nos puede ayudar a contestar, que es el de las enfermedades por microcristales. Aquí nos vamos a encontrar 4 cristales que nos pueden producir clínica articular y periarticular. Fundamentalmente hay que estudiarse 2. Realmente es como si 2 de los que vemos en esta clasificación nos podríamos olvidar prácticamente de ellos. Los cristales de ácido úrico, el primer grupo, y los cristales que llevan calcio, como cristales de pirofosfato cálcico, cristales de oxalato cálcico y cristales de hidroxiapatita cálcica, supondrían como un segundo grupo. Pero como ejemplo, recordar fundamentalmente de este grupo los cristales de pirofosfato cálcico, que se suelen considerar como representantes de este segundo bloque de cristales que llevan calcio. Empezando en primer lugar por los cristales de ácido úrico, hay que recordar sintéticamente varios conceptos. En primer lugar, la hiperuricemia. Para que haya un depósito de cristales de ácido úrico, lo que el paciente tiene que tener es hiperuricemia. Cuanto más tiempo se mantenga esta hiperuricemia, más probabilidades hay de que este depósito sea relevante y que produzca clínica. Se define la presencia de hiperuricemia, como podemos ver en esta tabla, como los niveles de ácido úrico por encima de 7 miligramos de decilitro. Bien, estos niveles van a ser superiores a la disolubilidad que tiene el ácido úrico en plasma, en sangre periférica, y por lo tanto se va a empezar a depositar en los tejidos y puede producir clínica, fundamentalmente a nivel articular, pero también hay otro órgano diana que es importante a tener en cuenta, que es el riñón, produciendo cálculos renales o incluso enfermedad renal, afectación túbulo-intersticial del riñón. Bien, ¿por qué alguien puede tener hiperuricemia? Pensar que hay 2 grandes grupos: hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico o bien hiperuricemia por disminución de la secreción renal de ácido úrico. Respecto al primer bloque, la hiperuricemia por aumento de producción de ácido úrico, distinguimos aquí formas idiopáticas. La dieta y la toma de alcohol puede tener importancia en aumentar los niveles de ácido úrico, pero no suele ser especialmente relevante. Es decir, una dieta rica en purinas sí que te puede aumentar los niveles previamente elevados de ácido úrico, pero habitualmente no es el único parámetro que produce hiperuricemia. Puede haber alteraciones enzimáticas. La más importante, la que suelen preguntar, es el déficit de esa enzima tan larga que aparece ahí con siglas, de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que produce un síndrome hereditario que se llama síndrome de Lesch-Nyhan, y que cuando la deficiencia es parcial produce un síndrome que se llama de Kelley-Segmiller. El de Lesch-Nyhan es más grave porque produce afectación neurológica severa, con automutilaciones, con corea, y sin embargo la forma menos grave, la forma que conocemos como síndrome de Segmiller-Kelley o Kelley-Segmiller, se produce hiperuricemia sin alteraciones neurológicas. Luego también puede ser por hiperactividad de la fosforibosilpirofosfato sintetasa, y estarían a continuación las formas por recambio celular aumentado. Formas adquiridas, donde aparecen enfermedades hematológicas con frecuencia, mielolinfoproliferativas, enfermedad de Payet, psoriasis, como otras entidades que pueden producir aumento del recambio celular, en el caso de la psoriasis cutánea, en el caso de la enfermedad de Payet, por aumento del recambio celular a nivel óseo. Se considera más habitual que la hiperuricemia sea por disminución de la excreción renal que por aumento de la producción. Aquí nos encontraremos formas idiopáticas, luego enfermedad renal, como puede ser la insuficiencia renal, o como puede ser la enfermedad renal poliquística, y hay un apartado muy importante, que es la toma de fármacos. Hay algunos fármacos que característicamente disminuyen la excreción renal de ácido úrico, como son los salicilatos en dosis bajas, como son los diuréticos, como son el etambutol, la piracinamida, dentro de los tubérculos áticos, la ciclosporina, el ácido nicotínico o la levodopa, dentro de otros tratamientos menos utilizados. Bien, siempre que tenemos un paciente con hiperuricemia tenemos que intentar identificar cuál es la causa. ¿Qué produce la hiperuricemia? La mayoría de las personas que tienen hiperuricemia van a estar asintomáticas toda la vida. En algunos casos los vamos a poder encontrar que produce episodios de artritis aguda, lo que se llama gota aguda.
La localización más habitual, ya sabéis que es la primera metatarsofalángica. El dedo gordo del pie se inflama, se pone muy rojo, caliente, con un gran dolor. A partir de este momento al paciente ya no se le puede denominar, no se puede decir que el paciente tiene hiperuricemia asintomática porque ya ha tenido una crisis. Entre crisis, la hiperuricemia se llama gota intercrítica. Y si el paciente sigue evolucionando, puede llegar a presentar una gota tofacia crónica. Bien, la primera pregunta que podemos comentar nos dice que en qué enfermedades podemos identificar hiperuricemia por otra causa que no sea el aumento del catabolismo de las purinas. Como vemos, la policitemia vera, la anemia hemolítica, la psoriasis extensa, la leucemia linfática crónica, son todas ellas enfermedades que aumentan el recambio celular y que por lo tanto corresponden a este grupo. La respuesta a elegir será el síndrome de Lesch-Nyhan, que comentábamos antes, que se debe a una alteración hereditaria enzimática, no a un aumento del catabolismo de las células, es decir, de las purinas. Por lo tanto, esta será la respuesta que tenemos que elegir. Desde el punto de vista evolutivo hemos comentado lo que puede aparecer. Aquí tenemos algunas imágenes: episodio característico de artritis aguda, primera metatarsofalángica inflamada. Si nos pidieran en una pregunta cómo se identifica de manera específica a un paciente que tiene una artritis aguda, la única manera de estar completamente seguro sería analizando el líquido sinovial y, como decíamos al principio de la clase, cuando hablábamos de las generalidades, tenemos que analizar el líquido sinovial en el microscopio de luz polarizada y lo que vamos a ver es microcristales como los que estamos viendo aquí, cristales en forma de aguja, con birrefringencia denominada negativa porque el campo aparece muy negro comparado con los cristales que aparecen muy brillantes. Este paciente que vemos a continuación ya tiene depósito de tofos de ácido úrico, por lo tanto ya tiene una forma evolutiva crónica de gota tofacia crónica. Los tofos se pueden depositar en distintas localizaciones, por ejemplo en este paciente en el pabellón auricular, o también en formas especialmente graves como esta forma poliarticular con depósitos de tofos de gran tamaño a nivel de las manos y los carpos. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista del tratamiento en un paciente que tiene hiperuricemia? Podríamos decir en primer lugar que la hiperuricemia asintomática no requiere un tratamiento específico, que cuando el paciente tiene un episodio de artritis aguda, lo que tenemos que hacer es pensar si tiene algún desencadenante, un traumatismo, abuso dietético, posoperatorios, tratamientos de la hiperuricemia. Curiosamente, cuando tratamos la hiperuricemia y bajamos los niveles de ácido úrico, se van a producir típicamente episodios de artritis aguda. Y desde el punto de vista terapéutico, lo que vamos a hacer es decir al paciente que tenga cierto reposo de la articulación y sobre todo dar antiinflamatorios no esteroideos. También es posible la administración de colchicina o de corticoides, sobre todo intraarticulares en grandes articulaciones, van a poder producir un efecto antiinflamatorio a este nivel. No os olvidéis nunca que no tenemos que modificar la uricemia en el episodio inflamatorio agudo, es decir, no debemos de incluir tratamientos para la hiperuricemia hasta que el episodio inflamatorio agudo haya cedido. Por eso, en la pregunta que comentamos a continuación del varón de 52 años que presenta episodio inflamatorio de artritis con fiebre de hasta 38,5 y que encontramos un ácido úrico de 8,7, nos dice qué manejo podríamos hacer en este paciente. Y como respuesta debemos elegir la respuesta 2, artrocentesis, corticoides intraarticulares sí sería correcto, pero no la administración de alopurinol, porque el alopurinol es el fármaco que habitualmente elegimos para disminuir los niveles de ácido úrico y por lo tanto no se debe aplicar en el episodio inflamatorio agudo, sino posteriormente ya cuando el paciente no tenga inflamación articular aguda. Una vez que el episodio inflamatorio agudo haya pasado, nos planteamos el tratamiento de la hiperuricemia. Tenemos dos grandes posibilidades farmacológicas, que son la administración de alopurinol o la administración de un grupo de fármacos que llamamos úricos. Su nombre ya nos dice lo que van a realizar: aumentar la excreción renal de ácido úrico. Bien, el alopurinol
es el fármaco más utilizado, desde el punto de vista patogénico estaría especialmente indicado en aquellos que tienen aumento de producción de ácido úrico, ya que es el fármaco que disminuye la producción, ¿no? Disminuye la xantina oxidasa, que es la última enzima en la producción de ácido úrico, y por lo tanto sería el tratamiento de elección en los pacientes que tienen hiperuricemia por aumento de producción. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues fijaros, en este esquema os pongo que la uricosuria en 24 horas normal tiene que ser de al menos 700 miligramos en la orina de 24 horas. Si alguien excreta más cantidad de 700 miligramos de ácido úrico en la orina de 24 horas, está haciendo una eliminación normal de ácido úrico, y por lo tanto la hiperuricemia, si elimina normalmente el ácido úrico, tiene que ser por aumento de producción. Por lo tanto, el halopurinol sería el tratamiento ideal. Y en aquellos que tienen una excreción baja de ácido úrico, nos podríamos plantear la utilización de uricosúricos, como la sulfimpirazona o el probenecid. El problema es que estos fármacos no siempre se pueden utilizar, están contraindicados si el paciente tiene insuficiencia renal o nefrolitiasis, y además hay un problema para utilizarlos en nuestro medio, porque son fármacos no comercializados que tienen que ser pedidos como medicación extranjera. Bien, pero teóricamente nos pueden plantear un paciente con baja excreción renal de ácido úrico, en los cuales se podría plantear la utilización de uricosúricos, sulfimpirazona o probenecid, siempre que no tenga insuficiencia renal o nefrolitiasis, porque en estos casos obligatoriamente tenemos que utilizar halopurinol. Utilicemos un fármaco u otro, siempre es conveniente durante los primeros meses del tratamiento de la hiperuricemia administrar además colchicina para prevenir la aparición de episodios de artritis aguda mientras están bajando los niveles de ácido úrico. La pregunta de la paciente de 59 años que nos empieza diciendo que tiene deformidad nasal, inmediatamente tenemos que pensar en el diagnóstico de que es una granulomatosis de Wegener, la pregunta que nos está planteando. Entonces, a continuación nos está hablando de afectación inflamatoria a este nivel, nos dice que tiene insuficiencia renal y nos hace un comentario también de las alteraciones del sedimento urinario que tiene el paciente. Y nos plantea que no va a aparecer en la enfermedad dentro de la respuesta. La pregunta de la paciente de 59 años que nos... La respuesta es la 3, porque proptosis puede haber, como la paciente que estamos viendo en esta imagen, debido a la presencia de granulomas de gran tamaño retroorbitarios que pueden hacer protuir el globo ocular. Y por lo tanto lo que no vamos a encontrar es la respuesta que elegimos, que es la respuesta 3 de esto. Para acabar con el capítulo de la hiperuricemia, debéis de pensar que también puede producir daño renal. En primer lugar, cólicos nefríticos, como veíamos en la pregunta previa, o también dos formas de nefropatía, la que se llama nefropatía crónica por urato, que es típica del paciente que tiene hiperuricemia prolongada o tatofagia crónica, y que su prevención y tratamiento lógicamente debe ser con halopurinol para evitar que llegue tanto ácido úrico al riñón. Y en segundo lugar, los cuadros agudos, denominados también nefropatía aguda por ácido úrico. Estos son característicos de personas en los cuales se ha producido habitualmente un tratamiento quimioterápico que ha producido un nivel muy elevado de ácido úrico de manera brusca. Para prevenir y tratar a estos pacientes hay que hacer hidratación adecuada con suero salino, favorecer la eliminación de agua por el riñón con la administración de furosemida, alcalinizar la orina para disolver bien el ácido úrico a nivel renal y también dar halopurinol para formar menos ácido úrico. Hay un fármaco, además del halopurinol, que os aparece en el texto, en el libro, que también está aprobado con este fin, que se llama rasburicasa. Tenerlo en cuenta porque teóricamente también os lo podrían plantear en una pregunta con este fin. Cuando vemos la siguiente pregunta, en un paciente con fracaso renal agudo que tiene hiperuricemia, ¿qué no vamos a administrar? La respuesta es la benzobromarona. La benzobromarona es un uricosúrico que utilizábamos antes en España y en Europa, que actualmente está muy desaconsejado porque ha producido cuadros de hepatitis tóxica. Lógicamente, nunca podremos utilizar un uricosúrico en un paciente que tenga enfermedad renal,
porque aumentaríamos la llegada de ácido úrico al riñón y empeoraríamos su situación renal. Por lo tanto, en estos pacientes siempre hay que plantearse disminuir la producción de ácido úrico administrando alopurina. El otro cristal, de manera genérica, que es el prototipo del cristal de calcio, es el de pirofosfato cálcico, se deposita de manera frecuente, en el 30-60% de los casos, de personas mayores de 80 años. La mayoría de las veces, igual que la hiperuricemia, el paciente está asintomático y solo en un pequeño grupo debéis de pensar, sobre todo en personas jóvenes, con depósito de cristales por debajo de los 55 años, la posibilidad de que haya una enfermedad metabólica, que enseguida comentaremos, que favorezca el depósito de este tipo de cristales. También hay algunas formas hereditarias raras que varios miembros de la misma familia hay una tendencia a una herencia autosómica dominante de la predisposición a formar estos cristales y a depositarlo en las articulaciones. Cuando vemos la pregunta respecto al depósito articular de cristales de pirofosfato cálcico, que es incorrecto, fijaros que dentro de las respuestas ponen la 4, la que tenemos que elegir. La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad metabólica que induce su formación. La mayoría de los pacientes no tienen una enfermedad metabólica. Esto lo deberemos de sospechar solo en aquellas personas que tengan menos de 55 años que aparezca la enfermedad. Desde el punto de vista del diagnóstico nos basaremos como siempre en el estudio del líquido sinovial, siempre que esto sea posible. Analizaremos el líquido sinovial en el microscopio de luz polarizada y observaremos cristales como los que estamos viendo en esta imagen, cristales que tienen formas rectangulares, ya no forma de aguja, con una birrefringencia que se define característicamente como débilmente positiva. Pensar igualmente que son cristales que llevan calcio y por lo tanto van a producir calcificación allí donde se depositen. Este término de calcificación en el lugar donde se depositan se conoce habitualmente como condrocalcinosis, porque el depósito característicamente aparece en el cartílago articular, en el cartílago condral en forma de condrocalcinosis. Aquí estamos viendo una radiografía de rodillas donde podemos ver calcificación intraarticular característicamente por el depósito de cristales de pirofosfato. Bien, comentábamos que en el caso de que haya una persona joven de menos de 55 años que tenga depósito de cristales de pirofosfato cálcico, deberemos de sospechar la posibilidad de que haya una enfermedad metabólica que favorezca su depósito. ¿En qué hay que pensar? Pues fundamentalmente en 4 enfermedades que empiezan por H. Por eso a veces en los libros se las recuerda así, como el grupo de las 4 Hs. Hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipofosfatasia, hipomagnesemia. Durante muchos años también se incluyó una 5ª H como enfermedad relevante, que era el hipotiroidismo, pero actualmente parece que esta asociación no es correcta, por lo tanto se pone muy en duda, como os pongo en el esquema, con varias interrogaciones, que realmente haya una asociación entre hipotiroidismo y la presencia de cristales de pirofosfato cálcico. La pregunta que vemos a continuación de un paciente de 42 años que tiene depósito de cristales de pirofosfato cálcico nos debe de llamar inmediatamente la atención la edad. Por debajo de los 55 años hay que pensar que el paciente tiene una enfermedad secundaria, una enfermedad metabólica, una de las 4 que estamos comentando, que favorece el depósito de este tipo de cristales. Por lo tanto, la respuesta PTH sí nos sirve para descartar hiperparatiroidismo, magnesio nos sirve para la hipomagnesemia, ferritina para descartar que tenga una hemocromatosis, fosfatasa alcalina para descartar que tenga una hipofosfatasa, por lo tanto la respuesta es la 5, el ácido úrico. Bien, por lo tanto, en este esquema final que os planteo tenemos algunas similitudes, algunas diferencias entre el depósito de cristales de ácido úrico y el depósito de cristales de pirofosfato cálcico. Cuando produce inflamación articular el pirofosfato cálcico, produce un cuadro articular parecido inflamatorio agudo a los cristales de ácido úrico, por eso se le llama pseudogota. Bien, ¿qué similitudes hay? Pues que producen cuadros monoarticulares agudos con líquido de características inflamatorias. Pero en el caso del pirofosfato cálcico es más habitual en mujeres que en hombres, a diferencia del ácido úrico. Suelen ser mujeres de edad más avanzada,
La articulación más frecuentemente afectada será la rodilla. Los cristales de pirofosfato tienen forma rectangular, como decíamos, con birefringencia débil positiva, y los de ácido úrico forma alargada con birefringencia negativa. Y finalmente, desde el punto de vista radiológico, en el caso de los cristales de ácido úrico no vemos ninguna imagen característica, pero sí veremos calcificación, condrocalcinosis en los cristales de pirofosfato cálcico. Actitud terapéutica a tomar en el paciente, similar a la que veíamos previamente en los cristales de ácido úrico. Daremos antiinflamatorios, daremos colchicina o daremos corticoides intraarticulares. Desde el punto de vista terapéutico, en un paciente que tiene un cuadro de pseudogota, nos vamos a plantear un tratamiento bastante parecido al que veíamos en la gota. Fijaros, en la pregunta que dice una paciente de 81 años que tiene episodios repetidos monoarticulares en los cuales se identifica radiológicamente condrocalcinosis y nos dicen que en el estudio del líquido sinovial tiene cristales de forma rectangular, nos está hablando de cuadros inflamatorios de pseudogota. ¿Qué vamos a utilizar? Antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar colchicina, podemos utilizar corticoides intraarticulares, por lo tanto, dentro de las respuestas nos queda el ácido hialurónico intraarticular. Esta es la respuesta que tenemos que elegir. ¿Dónde utilizamos el ácido hialurónico intraarticular? Lo hacemos en pacientes que tengan artrosis. Los pacientes con artrosis tienen degeneración, destrucción del cartílago articular. Uno de los componentes es el ácido hialurónico. Entonces se intenta regenerar, al menos en parte, el cartílago articular administrándolo por vía intravenosa. Por lo tanto, esa será la respuesta. Es un tratamiento que utilizamos en la artrosis, pero que en este caso no utilizaríamos en un paciente con pseudogota.